A Marisela la despidieron por llevar a su padre enfermo al trabajo, pero ella no se detuvo. Durante 127 días siguió llevándolo a escondidas, y cuando don Andrés lo descubrió, lloró de vergüenza. Esta es la historia de cómo una muchacha que ayuda en casa decidió desobedecer y cómo esa desobediencia le enseñó a un hombre con mucho varo lo que su dinero nunca pudo comprar. Si alguna vez has sentido que el mundo te obliga a elegir entre dos imposibles, quédate, porque esta historia te va a partir el alma y luego te va a mostrar que a veces las reglas están hechas para romperse. Don Andrés Salazar tenía una regla muy simple. Su casa era su santuario. Nadie entraba sin su permiso. Nada estaba fuera de lugar. Todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. A los 52 años, había construido una empresa de tecnología valorada en 500 millones de varos. Control absoluto, eficiencia máxima, cero tolerancia para el caos. Su casa de 8 habitaciones en Polanco era un reflejo perfecto de su filosofía. Mármol italiano en los pisos, muebles minimalistas de diseñador, ni una sola foto personal en las paredes. Parecía más un hotel de lujo que un hogar. Y eso era exactamente lo que él quería. Divorciado hacía 5 años, sin hijos, una decisión consciente. Los hijos requerían tiempo, tiempo que él no tenía, tiempo que su empresa necesitaba. Vivía solo. Prefería así, pero alguien tenía que mantener esa perfección, y para eso estaba Marisela Ramírez. Marisela había trabajado para don Andrés durante 3 años, 48 años, rostro sereno, manos que nunca temblaban sin importar cuán pesada fuera la tarea. Llegaba a las 7 de la mañana, se iba a las 7 de la noche, 12 horas diarias, 6 días a la semana. Nunca llegaba tarde, nunca pedía días libres, nunca se quejaba. En 3 años, don Andrés no sabía prácticamente nada de ella. No sabía si tenía hijos, no sabía dónde vivía exactamente, no sabía qué le gustaba hacer los domingos, y no le importaba. Para él, Marisela era perfecta precisamente por eso. Era invisible, hacía su trabajo impecablemente y luego desaparecía. No invadía su espacio con dramas personales. No le pedía favores, no le contaba problemas. Esa invisibilidad era exactamente lo que don Andrés pagaba. 12,000 varos al mes. Un salario justo para una señora que ayuda en casa en la Ciudad de México. Ni generoso, ni tacaño. Exactamente lo que el mercado dictaba. Pero lo que don Andrés no sabía era que Marisela cargaba un secreto que pesaba más que todos los pisos de mármol de esa casa. Su padre se estaba muriendo. Don Héctor Ramírez, 72 años, esclerosis múltiple, diagnosticada hacía 8 años. Una enfermedad que ataca el sistema nervioso progresivamente, sin piedad, sin cura. Durante los primeros 5 años, don Héctor había podido caminar con bastón, todavía podía vestirse solo, todavía podía comer sin ayuda, pero los últimos 3 años habían sido una caída brutal. Ahora estaba en silla de ruedas. Sus manos temblaban violentamente cuando intentaba sostener algo. Tenía dificultad para hablar. Las palabras salían lentas y arrastradas. Necesitaba ayuda para ir al baño, para bañarse, para comer, y Marisela era todo lo que tenía. Su madre había muerto hacía 15 años de cáncer. Marisela era hija única. No había hermanos, no había tíos cercanos, no había nadie más, solo ella. Don Héctor había sido mecánico de aviación durante 40 años. Trabajó en el AICM, reparando motores de aviones comerciales, manos firmes que podían ajustar piezas de precisión microscópica, manos que nunca fallaban, hasta que la esclerosis se las quitó. Ahora esas mismas manos temblaban tanto que no podía ni sostener un vaso de agua sin derramarlo, y cada vez que lo intentaba,
Marisela veía la vergüenza en sus ojos, la humillación, el dolor de un hombre orgulloso convertido en dependiente. Don Héctor vivía en un pequeño departamento en la Santa María la Ribera, segundo piso, sin elevador, 50 metros cuadrados. Marisela pagaba la renta 4.500 varos al mes, más 2.000 de medicamentos, más 1.500 de comida especial, más 1.000 de servicios. De sus 12.000 varos de salario, le quedaban 3.000 para ella. Había intentado contratar a un cuidador. El más barato cobraba 15.000 varos al mes, 3.000 más de lo que ella ganaba en total. Imposible. Entonces, Marisela hacía lo único que podía. Trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche en casa de don Andrés, y luego corría al departamento de su padre. Le daba de cenar, lo bañaba, le daba sus medicamentos, lo acostaba, dormía 4 horas, se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de don Héctor, lo dejaba con la vecina del frente, doña Carmen, una señora de 70 años que aceptaba vigilarlo durante el día por 2.000 varos al mes. Un arreglo precario, frágil, que funcionaba solo porque ambas mujeres estaban desesperadas. Doña Carmen necesitaba el varo. Marisela necesitaba que alguien vigilara que su padre no se cayera. Y entonces, un martes de febrero, todo se derrumbó. Doña Carmen se enfermó. Neumonía, hospitalizada. No podía cuidar a don Héctor. Marisela llamó a 3 agencias de cuidadores de emergencia. Todas pedían mínimo 5.000 varos por día. No tenía 5.000 varos. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Lo trajo al trabajo. Era el 14 de febrero, 6:40 de la mañana. Don Andrés todavía estaba dormido. Marisela entró por la entrada de servicio empujando la silla de ruedas de don Héctor. Lo instaló en el cuarto de servicio, una habitación pequeña de 3 por 4 metros junto a la cocina, una cama individual, un baño, una ventana que daba al jardín. Le dio el desayuno, le dio sus medicamentos, lo dejó con una manta, le dijo que no hiciera ruido y luego salió a trabajar como si nada. Durante 6 horas funcionó perfectamente. Marisela limpiaba la casa cada 2 horas. Iba al cuarto de servicio con la excusa de buscar productos de limpieza. Le daba agua a don Héctor. Le preguntaba si necesitaba ir al baño. Don Andrés no sospechó nada. Hasta que a las 2:30 de la tarde, don Héctor tuvo un ataque de tos. Don Andrés estaba en su oficina en el segundo piso, una videoconferencia con inversores de Singapur. Escuchó la tos, una tos profunda, ronca, desesperada. Colgó la llamada, bajó las escaleras, siguió el sonido hasta el cuarto de servicio. Abrió la puerta sin tocar y vio a un anciano en silla de ruedas tosiendo violentamente, con Marisela arrodillada junto a él, dándole palmadas en la espalda. Don Andrés se quedó paralizado. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. Marisela se puso de pie inmediatamente. No dijo nada. No había nada que decir. Don Andrés habló con una voz tan fría que parecía congelar el aire. Esta es mi casa, no un asilo. ¿Quién es él? Mi padre. Señor, perdón. La persona que lo cuida se enfermó y no tenía con quién dejarlo y... Me da igual. Sofía, escúchame bien. Esta es mi casa, mi espacio. Yo pago para que limpies, no para que traigas a tu familia. ¿Entiendes? Sí, señor. Si vuelve a traerlo, estás despedida. ¿Queda claro? Sofía bajó la mirada. Asintió. Quiero que te vayas ahora. Lléveselo. Y mañana vuelves sola. O no vuelvas. Sofía empacó las cosas de don Héctor en silencio. Le puso su chamarra, empujó su silla de ruedas hacia la salida de servicio. Don Héctor miró hacia atrás. Vio a Andrés de pie en la puerta del cuartito, brazos cruzados, cara de piedra, y con su voz temblorosa, arrastrando las palabras con dificultad. Don Héctor dijo algo que Andrés jamás olvidaría.
perdón, por existir. La puerta se cerró. Andrés se quedó solo en su casa impecable. Todo estaba en orden nuevamente. Silencio absoluto, control restaurado, exactamente como le gustaba. Pero por alguna razón, esas 4 palabras seguían resonando en su cabeza. Perdón por existir. Sofía volvió al día siguiente, sola. Llegó a las 7 en punto. Trabajó en silencio. No mencionó lo sucedido. Andrés tampoco. Durante 3 días, todo volvió a la normalidad. Pero al 4.º día, algo cambió. Andrés notó que Sofía parecía más cansada. Ojeras más profundas. Movimientos más lentos. El 5.º día notó que llegaba con el cabello ligeramente húmedo, como si se hubiera bañado corriendo. El 6.º día la encontró dormida sentada en una silla de la cocina durante su hora de almuerzo, algo que nunca había pasado en 3 años. Andrés no preguntó nada, no era su problema, pero había algo más. Cada mañana, cuando Andrés se levantaba a las 7, Sofía ya estaba trabajando. Siempre había sido así, pero ahora había algo diferente. Un día, Andrés se despertó a las 6:30. Tenía una llamada temprana con Tokio. Bajó a la cocina a prepararse un café y escuchó un sonido extraño, un golpe suave, como si alguien cerrara una puerta con cuidado extremo. Venía del lado de la entrada de servicio. Andrés caminó hacia allá. Miró por la ventana que daba al estacionamiento trasero y vio a Sofía entrando por la puerta de servicio. A las 6:30 de la mañana, media hora antes de su horario, Andrés frunció el ceño. ¿Por qué llegaba tan temprano? No dijo nada. Volvió a su oficina, pero algo en su cerebro, algo pequeño e insistente, le decía que algo no cuadraba. Durante las siguientes semanas, Andrés comenzó a notar más cosas extrañas. Comida desaparecía del refrigerador. No mucho, pequeñas porciones. Un plátano, 2 rebanadas de pan, un yogurt. Cuando preguntaba, Sofía decía que tenía más hambre últimamente. Andrés lo aceptó, pero luego notó otra cosa. La puerta del cuartito siempre estaba cerrada con llave durante el día. En 3 años, nunca había estado cerrada. Cuando Andrés preguntó por qué, Sofía dijo que estaba guardando productos de limpieza nuevos y no quería que se confundieran. Andrés lo aceptó, pero había algo más. Un día, Andrés bajó a la cocina a las 6 de la mañana para una llamada urgente. Pasó frente al cuartito y escuchó algo. Una voz, baja, apenas audible, pero definitivamente una voz. Andrés se detuvo. Pegó el oído a la puerta. Tranquilo, jefe, ya casi es hora. Solo un poquito más de agua. El corazón de Andrés se detuvo. Pegó la oreja con más fuerza. Escuchó un gemido. El sonido de alguien tosiendo suavemente. El crujido de una silla de ruedas. Y entonces se entendió. Sofía no había obedecido. Había seguido trayendo a su padre, en secreto, durante semanas. Andrés se alejó de la puerta lentamente. Subió a su oficina, cerró la puerta, se sentó frente a su escritorio y una furia fría comenzó a crecer en su pecho. Lo había desobedecido, directamente, intencionalmente, durante semanas, tal vez meses. Esa mujer había estado trayendo a su padre a su casa sin su permiso, escondiéndolo, mintiéndole a la cara. Andrés abrió su laptop, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento trasero y lo que vio lo dejó sin palabras. 127 días, 127 mañanas. Sofía llegaba a las 5:30, no a las 7, a las 5:30, empujando la silla de ruedas de su padre. Entraba por la puerta de servicio, desaparecía dentro de la casa y a las 7, cuando Andrés se despertaba, ella ya estaba trabajando como si nada. 127 días, casi 4 meses, mintiendo, desobedeciendo, burlándose de él en su propia casa.
Andrés sintió su mandíbula apretarse, sus manos cerrarse en puños. Iba a despedirla, hoy mismo, pero una parte de él, una parte pequeña que casi no reconocía, le hizo una pregunta incómoda. Si ella estuvo haciendo esto durante 127 días, trayendo a su padre a las 5:30 de la mañana, cuidándolo en secreto, y aún así tu casa estuvo impecable cada uno de esos días, cada comida preparada perfectamente, cada piso brillando como espejo, cada detalle exactamente como te gusta. ¿Qué dice eso de ella? Andrés sacudió la cabeza, no importaba. Había desobedecido, había mentido. Las reglas eran las reglas y él iba a confrontarla hoy, pero algo lo detuvo. En lugar de bajar inmediatamente, Andrés esperó, observó. Durante 2 días más vigiló en silencio y lo que vio comenzó a cambiar algo dentro de él, algo que no esperaba, algo que lo incomodaría profundamente, porque Sofía Ramírez no era solo una muchacha que desobedecía órdenes. Era alguien que había encontrado una manera de hacer lo imposible, y Andrés estaba a punto de descubrir el precio que ella había pagado por esos 127 días. Si esta historia te está incomodando, bien, porque lo que viene es peor, porque Andrés va a descubrir algo que lo va a destrozar, y va a darse cuenta de que durante 127 días él fue el villano de esta historia sin saberlo. Durante los siguientes 2 días, Andrés hizo algo que nunca había hecho en 3 años. Observó, realmente observó, no a su casa, no a si los pisos estaban limpios o si su camisa estaba planchada. Observó a Sofía. El primer día, se despertó a las 5:15 de la mañana, puso una alarma silenciosa. Se vistió en la oscuridad, bajó las escaleras sin hacer ruido, se escondió en la sala, detrás de las cortinas que daban al estacionamiento trasero, y esperó. A las 5:32 de la mañana, un taxi viejo se detuvo frente a la entrada de servicio. Sofía bajó primero, abrió la puerta trasera, sacó la silla de ruedas plegada, la desplegó con movimientos rápidos y precisos que hablaban de meses de práctica. Luego ayudó a don Héctor a salir del taxi. El anciano se movía con una lentitud dolorosa. Sus piernas apenas respondían. Sofía lo sostenía con una mano bajo el brazo, la otra en su espalda. Lo sentó en la silla de ruedas con una ternura que hizo que algo se moviera incómodamente en el pecho de Andrés. Pagó al taxista, esperó a que se fuera y luego empujó la silla hacia la entrada de servicio. Abrió la puerta con una llave, entró, cerró la puerta sin hacer ruido. Andrés miró su reloj, 5:38 de la mañana. No se movió de su escondite. Esperó 15 minutos. Luego, caminó sigilosamente hacia el cuarto de servicio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Había una rendija pequeña. Andrés se odió a sí mismo por lo que estaba haciendo, pero no podía detenerse. Miró por la rendija y lo que vio lo dejó inmóvil. Sofía estaba arrodillada frente a don Héctor. Tenía un plato de avena en una mano, una cuchara en la otra. Le daba de comer lentamente, esperando pacientemente cada vez que el anciano tenía dificultad para tragar. Pero no era solo eso. Mientras le daba de comer, Sofía le hablaba. Hoy es martes. Papá, 28 de mayo. Hace sol afuera. Veo que dormiste bien. Tienes mejor cara. ¿Te acuerdas que hoy te toca tomar la pastilla azul a las 8? Ya la tengo lista. Mira, traje el periódico. Después de que comas, te leo la sección de deportes. Sé que te gusta. Don Héctor no respondía. Solo miraba a su hija con ojos húmedos. Sofía terminó de darle el desayuno. Limpió su boca con una servilleta. Le dio un vaso de agua con un popote, sosteniendo el vaso porque las manos de don Héctor temblaban demasiado. Luego se puso de pie, revisó el reloj. 6:10. Tengo que empezar a chambear pronto. Estarás bien aquí, ¿verdad?
Tengo el monitor del bebé aquí. Si necesitas algo, solo di mi nombre y vendré. Ya nadie me pregunta por qué tengo el monitor. Creen que es para escuchar si hay problemas en la casa. Sofía sacó un monitor de bebé de su bolsa. Lo puso en la mesita junto a don Héctor. El otro monitor lo guardó en su mandil. Andrés no sabía qué sentir. Esa mujer había convertido el cuarto de servicio en una habitación de cuidados. Había traído un monitor de bebé para vigilar a su padre mientras chambeaba. Había memorizado sus horarios de medicación. Le hablaba como si pudiera entender todo, con respeto, con dignidad, todo mientras lo mantenía escondido en la casa de Andrés. Don Héctor levantó su mano temblorosa, tocó la mano de Sofía y con su voz, arrastrando cada palabra con esfuerzo monumental, dijo algo que atravesó el pecho de Andrés como una bala. Tú eres mi ángel. Sofía se arrodilló, besó la frente de su padre, y Andrés vio algo que no había visto en 3 años. Sofía lloraba, en silencio, sin sollozos, solo lágrimas cayendo por su rostro mientras sostenía la mano temblorosa de su padre. No soy un ángel, papá, solo soy tu hija, y voy a cuidarte hasta el final. No importa qué. Andrés se alejó de la puerta lentamente. Subió a su habitación, se sentó en el borde de su cama y por primera vez en años no supo qué hacer. Al día siguiente, Andrés observó nuevamente, esta vez durante el día. A las 9 de la mañana, mientras Sofía limpiaba la sala, Andrés vio que llevaba un monitor de bebé en la bolsa de su mandil. Cada 10 minutos lo revisaba disimuladamente. A las 11, Sofía fue a la cocina con la excusa de preparar el almuerzo. Andrés la siguió discretamente. La vio cortar verduras rápidamente, pero también vio que preparaba 2 platos, uno grande, otro más pequeño, con comida suave, fácil de tragar. Cuando Andrés salió de la cocina, Sofía llevó el plato pequeño al cuarto de servicio. Volvió 15 minutos después. A la 1 de la tarde, Sofía apareció con una canasta de ropa sucia. Andrés solo tenía 3 camisas y 2 pantalones. La canasta estaba medio llena, pero Andrés sabía que había más ropa ahí, ropa que no era suya. A las 3 de la tarde, mientras Sofía limpiaba las ventanas del segundo piso, Andrés escuchó un sonido desde el monitor de bebé en el bolsillo de ella. Un gemido. Sofía dejó todo inmediatamente. Bajó las escaleras corriendo, entró al cuarto de servicio. Andrés esperó 5 minutos. Bajó sigilosamente. Miró por la rendija de la puerta. Sofía estaba ayudando a don Héctor a ir al baño. El anciano se había orinado. Estaba llorando de vergüenza. Perdón. Sofía lo sostenía con firmeza, pero con gentileza infinita. No pasa nada. Papá, no pasa nada. Es normal. Ya está. Vamos a limpiarte. Tranquilo. Lo llevó al baño. Cerró la puerta. Andrés escuchó el agua corriendo. Escuchó a Sofía hablándole suavemente, tranquilizándolo. 20 minutos después, Sofía salió con don Héctor limpio, con ropa diferente, de vuelta en su silla. Y luego, Sofía volvió a subir las escaleras y continuó limpiando las ventanas, como si nada hubiera pasado. Andrés se quedó de pie en el pasillo, y algo dentro de él comenzó a romperse. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en lo que había visto, y entonces recordó algo. El cuaderno. Había visto un cuaderno azul en el cuarto de servicio cuando miró por la rendija. A las 2 de la mañana, Andrés bajó sigilosamente. Entró al cuarto de servicio. Don Héctor estaba dormido en la cama pequeña, respirando con dificultad. Andrés vio el cuaderno en la mesa, lo abrió y lo que leyó lo destruyó. Día 1, 14 de febrero. Hoy traje a papá por primera vez. Doña Carmen está enferma. No tengo opción. El señor Salazar me va a correr si se entera, pero papá no puede estar solo. Tiene miedo. Yo también. Día 2.
15 de febrero. El señor Salazar descubrió a papá. Me ordenó que nunca más lo trajera. Papá se disculpó por existir. Lloré toda la noche. Mañana vuelvo sola. No sé qué hacer con papá. Día 3, 16 de febrero. Dejé a papá solo en el departamento. Cuando volví a las 7 de la noche, lo encontré en el piso. Se había caído. Tenía un golpe en la cabeza. Lloró diciendo que no quería ser una carga. Le prometí que encontraría una solución. Día 4, 17 de febrero. Tomé una decisión. Lo volveré a traer. En secreto. El señor Salazar se levanta a las 7, yo llegaré a las 5:30. Papá estará en el cuarto de servicio. Chambearé normalmente. Nadie tiene que saber. Es la única forma. Día 5, 18 de febrero. Funcionó. Llegué a las 5:30. Instalé a papá. A las 7 empecé a chambear. El señor Salazar no sospechó nada. Papá se portó muy bien. No hizo ruido. Le dije que esto es temporal. Mentí. Andrés pasó las páginas rápidamente. Cada día. Sofía había escrito una entrada. 127 días de entradas. Día 23, 8 de marzo. Papá tuvo un ataque de tos. Pensé que el señor Salazar lo escucharía. Me temblaban las manos. Pero estaba en una videoconferencia con audífonos. No escuchó. Día 45, 30 de marzo. Estoy durmiendo 3 horas por noche. Me levanto a las 4 de la mañana para preparar a papá. Llegamos aquí a las 5:30. Trabajo hasta las 7 de la noche. Llevo a mi jefe de vuelta, lo ayudo a bañarse, le doy de cenar, me acuesto a la 1 de la mañana. No sé cuánto tiempo pueda sostener esto. Día 67, 21 de abril. Me quedé dormida limpiando la cocina hoy. El señor Salazar me despertó. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Mentí. Estoy agotada, pero no puedo parar. Mi jefe me necesita. Día 89, 13 de mayo. El señor casi me llama cuando el señor Salazar estaba cerca. Le tapé la boca suavemente. Le supliqué que no hiciera ruido. Lloró. Yo también. Esto no puede seguir así, pero no tengo otra opción. Día 103, 27 de mayo. Compré un monitor de bebé. Ahora puedo escuchar si el señor me necesita mientras trabajo. Le dije al señor Salazar que es para escuchar si hay ruidos extraños en la casa. Me creyó. Día 127, 20 de junio. Hoy el señor Salazar bajó temprano. Escuchó mi voz en el cuarto de servicio. Creo que sospecha. No sé qué hacer. Si me despide, no sé cómo pagaré la renta del señor. No sé cómo pagaré sus medicamentos. Por favor, Dios, ayúdame. Andrés cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Volvió a su habitación. Se sentó en su cama y se cubrió el rostro con las manos. 127 días. 127 días. Esa mujer había vivido con el terror de ser descubierta. 127 días. Había dormido 3 horas por noche. 127 días. Había cuidado a su jefe muriendo en secreto mientras mantenía la casa de Andrés absolutamente impecable. Y él había estado a punto de despedirla. Él la había amenazado. Él había hecho que un anciano moribundo se disculpara por existir. Andrés no lloró. Los hombres como él no lloraban. Los hombres como él controlaban sus emociones con precisión quirúrgica. Pero esa noche, algo dentro de Andrés Salazar se quebró. Y por primera vez en décadas, no pudo controlar nada. Al día siguiente, Andrés hizo algo más. En lugar de confrontar a María, decidió observar una vez más. Necesitaba entender algo que no tenía sentido para él. ¿Cómo era posible que alguien trabajara perfectamente bajo tanta presión? A las 5:30 de la mañana, Andrés estaba despierto. Observó desde la ventana cómo María llegaba con don Rafael. La rutina de siempre, rápida, eficiente, silenciosa. Pero esta vez, Andrés siguió observando desde diferentes ángulos durante todo el día.
y comenzó a notar detalles que lo destrozaban. A las 7:15, María estaba limpiando el comedor. Andrés vio que sus manos temblaban ligeramente por el cansancio, pero seguía trabajando. A las 9, mientras trapeaba el piso, María se detuvo un segundo, cerró los ojos, respiró hondo y luego continuó. A las 11, Andrés la vio preparando el almuerzo. Cortaba verduras mecánicamente, con movimientos que hablaban de agotamiento absoluto, pero cada corte era perfecto. A las 2 de la tarde, mientras doblaba ropa, María se sentó en una silla por 30 segundos, solo 30 segundos. Luego se puso de pie y continuó. Andrés nunca había notado estas pausas antes, porque duraban tan poco que eran invisibles. Pero ahora que observaba realmente, las veía todas, y cada una era como un puñal en su pecho. A las 4 de la tarde, Andrés decidió hacer algo que nunca había hecho. Habló con María, no para despedirla, solo para hablar. María, ¿puedes venir un momento? María llegó inmediatamente, rostro sereno, manos juntas. Sí, señor, siéntate, por favor. María vaciló. Las muchachas no se sentaban frente a sus patrones, pero Andrés insistió. Por favor. María se sentó, espalda recta, manos en su regazo. Andrés no sabía cómo empezar. Entonces preguntó algo simple. ¿Cuánto tiempo has trabajado para mí? 3 años y 4 meses, señor. Y en todo ese tiempo, ¿alguna vez has llegado tarde? No, señor. ¿Alguna vez has pedido un día libre? Solo el Día de Muertos del año pasado, señor. Para visitar la tumba de mi madre. Andrés asintió lentamente. ¿Por qué trabajas tan duro, María? María lo miró, y por primera vez en 3 años, Andrés vio algo en sus ojos. Cansancio, dolor, desesperación, pero también determinación. Porque es mi trabajo, señor. ¿Y por qué? Porque necesito el varo. ¿Para qué? María bajó la mirada. Para cuidar al señor. Andrés sintió su garganta apretarse. Tu jefe, el que trajiste aquí hace unos meses. Sí, señor. Le pido disculpas nuevamente por eso. No volverá a pasar. María mintió al decir eso, y ambos lo sabían, pero Andrés no dijo nada. ¿Qué tiene el señor? Esclerosis múltiple. Señor, está en silla de ruedas. Necesita cuidados constantes. ¿Y no hay nadie más que pueda cuidarlo? María negó con la cabeza. Mi madre murió hace 15 años. Soy hija única. Solo estamos él y yo. ¿Y un cuidador profesional? María sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa rota. Cuesta 15,000 varos al mes. Señor, yo gano 12,000. Andrés sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Ya veo. ¿Puedes volver a tu trabajo? María se puso de pie. Hizo una pequeña reverencia. Salió de la habitación. Y Andrés se quedó solo con una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Si tuvieras que elegir entre tu trabajo y cuidar a la única persona que amas en el mundo, ¿qué harías? Y no me vengas con respuestas fáciles. No me digas que buscarías otra solución, porque María ya había buscado todas las soluciones y ninguna funcionaba. Los números no cuadraban, la realidad era brutal, la elección era imposible. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Obedecerías una orden que significa condenar a tu jefe a morir solo? ¿O desobedecerías y arriesgarías todo? No mientas, porque en el fondo ya sabes la respuesta. Harías exactamente lo que María hizo. Esa tarde, Andrés hizo algo que nunca pensó que haría. Fue al cuarto de servicio a las 6 de la tarde, cuando María estaba preparándose para llevar al señor de vuelta. Tocó la puerta. Esperó. María abrió. Su rostro palideció. Señor, ¿puedo pasar? No era una pregunta. María se hizo a un lado. Andrés entró. Vio a don Rafael en su silla de ruedas, con una manta sobre las piernas, una manta tejida a mano.
azul y blanca, con el nombre Rafael bordado en una esquina. Andrés miró la manta, luego miró a María. ¿Quién hizo esto? María vaciló. Yo, señor, por las noches, después de acostar al señor, no puedo dormir mucho de todas formas. Entonces, Tejo. Andrés sintió algo quebrarse en su pecho. ¿Cuánto tiempo te tomó? 3 meses. Señor. Andrés se arrodilló frente a don Rafael. El anciano lo miró con ojos asustados. Señor, mi nombre es Andrés. Esta es mi casa. Y necesito pedirle disculpas. Don Rafael parpadeó, confundido. ¿Por qué? Por hacerle sentir que tenía que disculparse por existir. Nadie debería sentir eso. Y yo me equivoqué. Andrés se levantó, miró a Sofía fijamente. Mañana no tienes que traerlo a escondidas. Sofía se quedó de piedra. No podía creer lo que escuchaba. ¿En serio, señor? Mañana trae a tu padre, pero no lo escondas. Basta de secretos. Pero usted dijo, lo sé perfectamente bien lo que dije, y me equivoqué. Andrés salió del cuartito, y tras él escuchó algo que le robaría el sueño esa noche. Sofía llorando, por primera vez en 127 días, llorando de alivio puro, pero lo que Andrés no sabía era que la historia estaba muy lejos de terminar, porque al día siguiente, cuando Sofía llegó con don Héctor a las 7 de la mañana, en lugar de a las 5:30, Andrés iba a descubrir algo que cambiaría todo, algo que lo avergonzaría, de una forma que no creía posible, jamás, algo que lo haría llorar. Por primera vez en 20 años. Al día siguiente, Andrés despertó a las 6:30, bajó las escaleras, preparó café de olla y esperó, con ansias. A las 7 en punto, escuchó la puerta de servicio abrirse, lentamente. Sofía entró empujando la silla de ruedas de don Héctor, pero esta vez no se escondió, nada de eso. Esta vez caminó directo a la cocina, donde Andrés lo esperaba. Sofía se detuvo en la entrada. Palideció al verlo ahí. Nervios. Buenos días, señor. Buenos días, Sofía. Don Héctor. Andrés se levantó, caminó hacia don Héctor, se arrodilló frente a él, humildemente. Don Héctor, esta casa tiene 8 habitaciones. 7 están vacías. Me gustaría que una de ellas fuera suya. Sofía soltó un sollozo de emoción. Don Héctor miró a Andrés con los ojos llenos de lágrimas. Andrés continuó. Ya no tiene que estar en el cuartito, ya no tiene que esconderse. Nunca más. Ya no tiene que disculparse por existir. Esta también es su casa. Sofía se arrodilló, abrazó a su padre fuerte. Ambos lloraban, sin control, y Andrés se dio cuenta de algo que lo avergonzó profundamente. En 3 años, nunca había visto a Sofía como un ser humano completo, solo como una muchacha que ayuda en casa. ¡Qué tonto fui! Nunca había preguntado por su familia, por sus miedos, por sus sueños. Nunca había visto que detrás de esa mujer invisible había una hija que sacrificaba todo por su padre, todo, y esa vergüenza lo iba a cambiar para siempre esa misma mañana. Andrés hizo algo que Sofía no esperaba. Llamó a un arquitecto, le pidió que adaptara una de las habitaciones del primer piso para una persona en silla de ruedas, baño accesible, rampas, barandales, todo. 2 semanas, dijo el arquitecto. Andrés respondió, tienes una semana exacta. Mientras tanto, don Héctor podía quedarse en el cuartito, pero ya no escondido, ya no a escondidas, jamás. Durante los siguientes días, Andrés comenzó a notar cosas que nunca había visto. Nunca. Notó que Sofía llegaba a las 7, no a las 5:30, y parecía menos cansada, menos agotada. Notó que don Héctor, cuando no estaba aterrado de ser descubierto, en realidad era un hombre dulce y educado, un caballero.
Notó que cuando Sofía le daba de comer a su padre, le cantaba canciones bajito, canciones viejas de los años 60. ¡Qué hermoso! Y notó que don Héctor, a pesar de sus manos temblorosas, a pesar de su dificultad para hablar, sonreía. Sonreía de verdad. Andrés comenzó a hacer algo extraño. Para él, cada mañana, antes de subir a su oficina, pasaba por el cuartito y saludaba a don Héctor. Siempre. Buenos días. Don Héctor, ¿cómo amaneció? Don Héctor lo miraba con sorpresa cada vez, como si no pudiera creer que el señor con mucho dinero que lo había echado, ahora le preguntara cómo había amanecido. Increíble. Bien, gracias. Al principio, las conversaciones eran cortas. Andrés no sabía qué decir. Don Héctor tampoco. Silencio incómodo. Pero poco a poco comenzaron a hablar más y más. Un día, Andrés le preguntó a qué se había dedicado, qué hacía de su vida. Y don Héctor, con su voz lenta y trabajosa, le contó sobre su carrera como mecánico de aviación. ¡Wow! 40 años, reparando motores. Andrés se sentó y por primera vez escuchó, realmente escuchó, atentamente. Don Héctor le contó sobre los aviones que había reparado, los Boeing 737, los Airbus A320, los viejos DC-9, tantos aviones. Le contó sobre la vez que detectó un fallo crítico en un motor que los sistemas computarizados habían pasado por alto. Salvó tantas vidas ese día. Le contó sobre el orgullo que sentía cuando un avión que él había reparado despegaba perfectamente. Su mayor orgullo. Y mientras hablaba, sus ojos brillaban, como si por un momento la esclerosis desapareciera y volviera a ser el mecánico de manos firmes que había sido un héroe. Andrés salió de esa conversación en silencio, con el corazón apretado, y se dio cuenta de algo devastador. Había reducido a ese hombre a un problema, a un inconveniente, a algo que tenía que ser escondido. ¡Qué cruel fui! Pero don Héctor no era un problema, nada de eso. Era un héroe, un padre, un hombre que había trabajado 40 años con dignidad, un señorón, y Andrés lo había tratado como basura, como si fuera nada. Una semana después, la habitación estaba lista. Por fin, Andrés la mostró a Sofía y don Héctor personalmente. Con orgullo, habían convertido una de las habitaciones del primer piso en un espacio completamente accesible. Baño con barras de seguridad, ducha con silla, cama ajustable, una ventana grande que daba al jardín. Todo perfecto. Y en la puerta, Andrés había mandado poner una placa pequeña, un detalle increíble. Héctor Ramírez, ingeniero de aviación, todo un ingeniero. Cuando don Héctor vio la placa, comenzó a llorar, de emoción. Sofía también, lloraba a mares. Y Andrés tuvo que salir de la habitación porque no confiaba en que su voz no se quebrara. Estaba a punto de llorar. Esa noche, Andrés hizo algo más. Otra buena acción. Llamó a Sofía a su oficina. Sofía, tu salario actual es de 12,000 varos al mes. Sí, señor, eso va a cambiar. A partir de mañana, tu salario será de 36,000 varos al mes. 36,000. Sofía se quedó sin palabras, impactada. Señor, no es un favor, es lo justo. Has estado haciendo el trabajo de 3 personas, cuidando a tu padre, manteniendo esta casa y sacrificando tu salud. Es lo mínimo que puedo hacer, es lo menos. Sofía comenzó a llorar. No podía creerlo, pero Andrés no había terminado. Aún hay más. Y tu horario va a cambiar también, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. 6 horas, no 12. Necesitas tiempo para cuidar a tu padre y para cuidarte a ti misma. Te lo mereces. Sofía se cubrió el rostro con las manos. Estaba desbordada. Y una cosa más.
Voy a contratar a un fisioterapeuta para don Héctor, 3 veces por semana. Yo lo pago. No es negociable. No acepto un no por respuesta. Sofía se arrodilló frente a Andrés, muy agradecida. Señor Salazar, no sé qué decir. Andrés la ayudó a ponerse de pie. Con dignidad. No me agradezcas. Sofía, yo debería estar pidiéndote perdón. Por 127 días tuviste que vivir con miedo en esta casa. Eso nunca debió pasar. Y voy a pasar el resto del tiempo que trabajes aquí, tratando de compensarlo. ¡Te lo juro! Sofía salió de la oficina llorando, muy conmovida. Y Andrés se quedó solo, mirando por la ventana, pensativo. Por primera vez en años, su casa se sentía menos vacía, más llena de vida. Si estás escuchando esta historia y sientes un nudo en la garganta, espera, porque lo que viene ahora es la parte que va a romperte, porque Andrés va a descubrir el verdadero costo de esos 127 días. Prepárate y va a entender que algunas personas no desobedecen por rebeldía, desobedecen por amor. Los siguientes 3 meses fueron los más raros en la vida de Andrés. Su casa, que siempre había sido silenciosa como un museo, ahora tenía vida. Cada mañana escuchaba a Sofía echándole porras a don Héctor mientras le daba su desayuno. Ánimo, apa, hoy es miércoles y se siente un vientecito fresco. Vi que el fisio te dejó ejercicios nuevos. Los haremos después del desayuno, ¿va? Cada tarde escuchaba al fisioterapeuta dándole duro con don Héctor. Ejercicios para las manos, para las piernas, para mantener lo poquito de movilidad que le quedaba, y cada noche, antes de que Sofía se fuera, escuchaba cómo le leía a su padre el periódico, la sección de deportes, siempre la sección de deportes. Andrés comenzó a bajar más seguido, a veces solo para saludar, a veces para echar el chisme. Don Héctor era más platicador ahora. La dignidad le había devuelto algo de vida. ¿Qué cosa? Un día, Andrés le llevó algo. Un libro. La historia de la aviación comercial en México, con fotos de aviones antiguos, modelos que don Héctor había reparado. Don Héctor abrió el libro con sus manos temblorosas. Pasó las páginas lentamente, y cuando llegó a la foto de un DC-9, sus ojos se iluminaron. Yo reparé este modelo, 1983. Andrés se sentó junto a él y escuchó. Don Héctor le contó historias de su vida, de su esposa que había partido, de cómo conoció a la madre de Sofía en una fiesta de Navidad en el AICM, de cómo Sofía había nacido prematura y él había rezado toda la noche en la sala de espera del hospital, de cómo cuando Sofía cumplió 15 años, él le regaló un vuelo en avión, la primera vez que subía a un avión de pasajeros, y cómo ella había llorado de emoción. ¡Qué bonito! Andrés escuchaba todo, y con cada historia, el peso en su pecho se hacía más grande, porque ese hombre no era un problema. Era una vida entera, una historia, un padre que amaba a su hija más que a su propia dignidad. Un día, Andrés llegó temprano a casa. Eran las 11 de la mañana. Entró por la puerta principal y escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. Venían de la habitación de don Héctor. Andrés caminó silenciosamente hacia allá. Miró por la puerta entreabierta. Sofía estaba sentada junto a su padre. Tenía un álbum de fotos en las manos. Le mostraba las fotos a don Héctor, describiéndole cada una porque él ya no podía sostener el álbum. Mira, apa, esta es del día de mi graduación, ¿te acuerdas? Lloré porque pensé que no ibas a llegar, pero llegaste, incluso con tu uniforme del AICM. Don Héctor sonreía y con su voz trabajosa dijo algo que hizo que Andrés se quedara inmóvil. Tú eres mi orgullo. Sofía besó la frente de su padre. Y tú eres mi héroe, apa. Andrés se alejó en silencio. Subió a su oficina. Cerró la puerta
Y por primera vez en 20 años, Andrés Salazar lloró. No lloró porque la escena fuera triste, lloró porque era hermosa. Lloró porque durante 127 días, esa belleza había existido en su casa en secreto, en un cuarto de servicio, escondida, aterrorizada de ser descubierta. Lloró porque él había sido la razón de ese terror. Lloró porque se dio cuenta de que había pasado 52 años de vida persiguiendo control, eficiencia, perfección, y había perdido completamente de vista lo que significaba ser humano. Cuando Sofía tocó su puerta una hora después para avisarle que el almuerzo estaba listo, Andrés tenía los ojos rojos. ¿Está bien, señor? Andrés asintió. Estoy bien, Sofía. Solo pensando. Sofía se dio vuelta para irse. Sofía, espera. Ella se detuvo. Quiero que sepas algo. Lo que tú hiciste, traer a tu padre aquí durante 127 días, cuidarlo en secreto, trabajar perfectamente a pesar de todo, no fue desobediencia, fue amor. Y yo debería haber visto eso desde el principio. Sofía sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Gracias, señor Salazar. Eso significa mucho. Cuando ella se fue, Andrés se quedó mirando por la ventana y tomó una decisión. Iba a cambiar, no solo con Sofía y don Héctor, con todo. Al día siguiente, Andrés hizo algo que su equipo de gerencia nunca esperó. Convocó una reunión de toda la empresa, 300 empleados, y les anunció algo que dejó a todos en shock. A partir de hoy, nuestra empresa tendrá un nuevo beneficio. Se llamará Programa de Cuidadores Corporativos. Cualquier empleado que tenga un familiar con una enfermedad crónica o discapacidad recibirá 12 semanas de licencia pagada al año. Además, la empresa subsidiará hasta 10,000 varos mensuales para contratar cuidadores profesionales. El silencio en la sala era absoluto. Sé que esto es inusual, sé que afectará nuestros márgenes, pero he aprendido algo recientemente. Las personas no son máquinas. Tienen familias, tienen responsabilidades, tienen amores, y si queremos que trabajen bien, tenemos que permitirles ser humanos primero. 50 empleados usaron el programa en el primer año. 50 familias que ya no tenían que elegir entre su trabajo y cuidar a quien amaban. Y todo porque Andrés había visto a una muchacha arrodillada en un cuarto de servicio, alimentando a su padre con infinita paciencia. 3 meses después de que don Héctor se mudara permanentemente a la habitación adaptada, algo extraordinario sucedió. El fisioterapeuta llegó para la sesión de rutina. Después de 1 hora de trabajo, llamó a Andrés y Sofía. Necesito mostrarles algo. Entraron a la habitación. Don Héctor estaba sentado en su silla de ruedas, con el fisioterapeuta de pie junto a él. Don Héctor, ¿puede intentar lo que practicamos? Don Héctor asintió, cerró los ojos, respiró hondo y lentamente, muy lentamente, levantó su mano derecha. No era mucho, tal vez 15 centímetros. La mano todavía temblaba violentamente, pero la levantó. Por primera vez en 3 años, levantó su mano sin ayuda. Sofía se cubrió la boca con las manos. Don Héctor mantuvo la mano levantada por 5 segundos, 10, 15. Luego la bajó, agotado, y con su voz trabajosa, miró a Andrés y dijo algo que ninguno de los presentes olvidaría. Jamás. Gracias por dejarme vivir. Andrés tuvo que salir de la habitación. No quería que nadie lo viera llorar otra vez. Esa noche, Andrés se sentó en su oficina, abrió su laptop y escribió algo en su diario personal, algo que nunca había escrito antes. Durante 52 años, perseguí control, construí un imperio, gané millones. Tuve todo lo que el mundo dice que debes tener para ser exitoso, pero estaba viviendo en una tumba cara, una casa sin vida, un corazón sin propósito. Sofía Ramírez, una señora que ayuda en casa y que gana una fracción de lo que yo gano.
Me enseñó más sobre humanidad en 127 días de lo que aprendí en toda mi vida. Me enseñó que la desobediencia puede ser amor, que las reglas a veces están hechas para romperse, que hay cosas más importantes que el control, y que un señor en silla de ruedas que no puede ni sostener un vaso de agua tiene más dignidad en su dedo meñique tembloroso que yo en todo mi cuerpo. Hoy, don Héctor levantó su mano. 15 centímetros, 15 centímetros, que para él fueron como escalar el Popocatépetl, y yo lloré, porque me di cuenta de que los milagros no vienen en forma de curaciones completas, vienen en forma de 15 centímetros, de una sonrisa, de un señor diciendo, gracias por dejarme vivir. Si pudiera regresar al 14 de febrero, cuando encontré a don Héctor tosiendo en el cuartito de tiliches, haría todo diferente. No lo correría. Le pediría perdón por no haberlo invitado antes a la sala, pero no puedo regresar. Solo puedo seguir adelante y honrar lo que Sofía me enseñó, que una casa sin humanidad no es un hogar, es una tumba, y yo ya no quiero vivir en una tumba. Andrés cerró su laptop, miró por la ventana hacia el jardín, y por primera vez en años, sonrió, porque su casa finalmente tenía lo que siempre le había faltado: vida. 6 meses después del día en que don Héctor levantó su mano por primera vez, algo aún más extraordinario sucedió. Andrés bajó una mañana y encontró a don Héctor sentado en su silla de ruedas en el jardín. Sofía estaba junto a él leyéndole el periódico, pero había algo diferente. Don Héctor tenía algo en su mano, un lápiz y un papel. Andrés se acercó lentamente. Don Héctor, ¿qué está haciendo? Don Héctor levantó la mirada, sonrió y con su voz trabajosa dijo, escribiendo mi nombre. Andrés miró el papel y lo que vio lo dejó sin palabras. En el papel, con letra temblorosa, casi ilegible, pero inconfundible, estaban escritas 2 palabras: Héctor Ramírez. La primera vez en 3 años que don Héctor escribía su propio nombre. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Empezamos a practicar hace 2 meses. El terapeuta dijo que era imposible, pero papá no se rindió. Andrés se arrodilló frente a don Héctor. Don Héctor, ¿sabe lo que esto significa? Don Héctor asintió lentamente. Significa que todavía existo. Andrés sintió su garganta cerrarse. Siempre existió, don Héctor. Siempre. Esa noche, Andrés hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Enmarcó el papel con el nombre de don Héctor y lo colgó en la pared de la sala principal, junto a un cuadro que había costado un dineral. Cuando Sofía lo vio al día siguiente, se quedó sin palabras. Señor Salazar, ese papel es lo más valioso que hay en esta casa, Sofía. Es una prueba de que los imposibles pueden romperse, y quiero que todos los que entren aquí lo vean. Algunas personas no necesitan trofeos de oro para ser campeones. Solo necesitan un lápiz, un papel y alguien que nunca deje de creer en ellos. 1 año después de que don Héctor se mudara a la casa de Andrés, la vida de todos había cambiado. Don Héctor ya no solo levantaba su mano, podía sostener objetos livianos por unos segundos, podía escribir palabras cortas. Sus temblores habían reducido un 30%. Los doctores no lo podían explicar, pero Andrés y Sofía sí. Dignidad, amor, propósito. Esas 3 cosas habían hecho más por don Héctor que cualquier medicamento. Sofía ya no trabajaba 12 horas diarias, trabajaba 6. El resto del tiempo lo pasaba con su padre, leyendo, conversando, riendo, y por primera vez en años, dormía 8 horas por noche. Su salario había pasado de 12,000 varos a 36,000. Había pagado todas sus deudas. Había ahorrado dinero por primera vez en su vida.
Había podido llevar a don Héctor a un neurólogo privado que diseñó un plan de tratamiento personalizado. Pero lo más importante, había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza. Y Andrés, bueno, Andrés ya no era el mismo hombre. Su casa ya no era un museo, era un hogar. Cenaba con Sofía y don Héctor 3 veces por semana. Conversaban, se reían. Andrés le contaba sobre su día, don Héctor le contaba historias de aviación, Sofía compartía recuerdos de su infancia. Andrés había reducido sus horas de trabajo de 14 horas diarias a 10, luego a 8. Ya no trabajaba fines de semana, su empresa no colapsó. De hecho, la productividad aumentó, porque cuando los empleados supieron que su jefe valoraba la humanidad sobre la eficiencia, comenzaron a trabajar con más propósito. El programa de cuidadores corporativos se convirtió en un modelo nacional. Otras empresas comenzaron a copiarlo. Andrés fue invitado a dar conferencias sobre liderazgo con empatía, pero él sabía la verdad. No era un líder visionario. Era un hombre que había necesitado que una muchacha le enseñara lo que significaba ser humano. 2 años después del día en que Andrés descubrió a Sofía cuidando a su padre en secreto, algo final sucedió. Don Héctor cumplió 75 años. Andrés organizó una fiesta. No algo grande, no algo ostentoso, solo algo simple, en el jardín de la casa, con globos, con pastel, con música de los 60 que a don Héctor le gustaba. Invitaron al terapeuta, a doña Carmen, la vecina que había cuidado a don Héctor antes, a 3 compañeros de trabajo de Andrés que se habían hecho amigos de don Héctor. Cuando trajeron el pastel, don Héctor intentó soplar las velas. No pudo hacerlo solo. Sus pulmones no eran lo suficientemente fuertes. Entonces Sofía se inclinó y soplaron juntos. Las velas se apagaron y don Héctor, con lágrimas en los ojos, dijo algo que nadie olvidaría. Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Andrés miró alrededor. Vio a Sofía abrazando a su padre, vio a doña Carmen limpiándose las lágrimas, vio al terapeuta sonriendo y se dio cuenta de algo. Esta era la vida que había estado buscando durante 52 años. No estaba en oficinas ejecutivas, no estaba en cuentas bancarias, no estaba en casas vacías de 8 habitaciones. Estaba aquí, en un jardín, con un pastel, con un anciano en silla de ruedas que había aprendido a soplar velas otra vez, con una mujer que había desobedecido por amor y con una persona con mucho dinero que había aprendido que controlar todo significa perder todo lo que importa. Esta historia no tiene un final perfecto, porque la vida real no es así. Don Héctor nunca se curó completamente. La esclerosis múltiple es degenerativa, pero dejó de empeorar, y eso para ellos fue un milagro. Sofía nunca dejó de ser muchacha, pero ya no era invisible, era familia. Y Andrés nunca dejó de ser persona con mucho dinero, pero dejó de ser un hombre vacío. 3 años después, cuando un periodista le preguntó a Andrés cuál había sido la mejor decisión de negocios de su vida, su respuesta sorprendió a todos. No fue una adquisición. No fue ninguna estrategia de mercado. Fue cuando dejé de ver a las personas como recursos y empecé a verlas como humanos. Fue cuando una muchacha que me ayudaba en casa me enseñó que la obediencia ciega no es virtud, que a veces las reglas más importantes son las que se rompen por amor. El periodista preguntó, ¿de qué muchacha hablaba? Andrés sonrió, de la que salvó mi vida, desobedeciendo mis órdenes. Hoy, si visitas la casa de Andrés Salazar en Polanco, verás algo inusual. En la pared principal de la sala, junto a obras de arte que cuestan más que un coche, hay un papel enmarcado. En ese papel, con letra temblorosa, casi ilegible, están escritas 2 palabras: Héctor Ramírez, y debajo, una placa pequeña que dice:
prueba de que los imposibles son solo invitaciones a desobedecer, lo que el mundo dice que no se puede hacer. Si esta historia te rompió el corazón, bien, porque hay miles de Sofías en el mundo ahora mismo, personas que tienen que elegir entre su chamba y cuidar a quien aman, personas que duermen 3 horas por noche, personas que cargan fardos invisibles, mientras el mundo les exige perfección. Y hay miles de Andréses también, personas que tienen tanto control que han perdido su humanidad, personas que viven en casas vacías, personas que confunden éxito con vida. La pregunta es, ¿cuál eres tú? Y más importante, ¿qué vas a hacer al respecto? Tienes 2 opciones ahora. Puedes olvidar esta historia, seguir con tu día, pretender que no te afectó, o puedes recordar que pequeños gestos salvan vidas, que preguntar cómo está alguien puede cambiar todo, que detrás de cada persona invisible hay una historia que merece ser vista. Andrés Salazar era una persona con mucho dinero, que tenía todo y nada. Sofía Ramírez era una señora que ayudaba en casa, que no tenía nada y todo. Y don Héctor Ramírez era un hombre que aprendió que existir no requiere permiso de nadie. Esta historia comenzó con 127 días de secretos y terminó con una verdad que nadie puede esconder, que el amor no obedece, que la humanidad no se negocia y que a veces los héroes usan uniformes de muchacha que ayuda en casa. ¿Cuál historia de tu propia vida nunca has contado porque crees que nadie la valoraría? ¿Cuál regla has roto por amor? ¿Cuál persona invisible en tu vida merece ser vista? No respondas ahora. Solo piensa en eso, porque tal vez, solo tal vez, tú también tienes 127 días de algo, esperando ser liberado. Y tal vez, solo tal vez, alguien está esperando que tú seas su Andrés, o su Sofía, o su don Héctor, que se niega a dejar de existir. Esta historia terminó, pero la tuya continúa. ¿Qué vas a hacer con ella?